Una placa rectangular de 5 metros de ancho y 4 metros de alto bloquea en el final a un canal de profundidad de 4 metros de agua fresca, como se muestra en la figura. La placa está pivotada alrededor de un eje horizontal a lo largo de su extremo superior a través de un punto A y está restringida desde una cuña fija en el punto B. Determine la fuerza ejercida sobre la placa por la cuña. Vamos a resolver este problema haciendo uso de los conceptos relacionados a las fuerzas hidrostáticas cuando tenemos un fluido en contacto con una superficie. Para eso vamos a tener en cuenta que la única consideración que es capaz de producir una fuerza es provocada por los esfuerzos normales. En este sentido, la única consideración que vamos a utilizar es la presión o propiedad como tal. Entonces, si aquí desplegamos fuerza, no es más que multiplicar la presión por la unidad de área a la cual la frontera está siendo sometida por esta intensidad de carga. Vamos a imaginar entonces que la trayectoria del perfil de la fuerza que ejerce este fluido sobre esta placa que se ve aquí tiene una tendencia más o menos lineal como la que se ve aquí en la figura, dándonos a entender que en la medida que se haga más profundidad, más capas de fluido van a estar presentes y por tanto mayor presión va a haber perpendicular a esta superficie que se ve aquí en gris, que se ha llamado AB. Entonces, en este sentido, vamos a considerar un diagrama de cuerpo libre de esa barra, tal cual como se ve aquí en la figura. Bueno, donde se ve básicamente que tenemos una especie de configuración que equivale a tener esta carga distribuida localizada en un punto como tal. Para ubicar esta fuerza, según la teoría que existe sobre superficies planas verticales y sumergidas, se cree que esta configuración triangular posiciona esa fuerza equivalente a una distancia de 1/3 de la base con respecto al ángulo recto que se ve aquí. Entonces, pues base visto desde esta área de acá, ¿no? Entonces aquí, pues, digamos que en este sentido, pues nuestro valor al final a tener en cuenta sería aquí la división entre 4 metros, que es la distancia que tiene todo esto aquí en la superficie libre hasta el fondo del canal, dividido entre 3 como tal. Entonces aquí tendríamos, por tanto, como todo mide 5, una distancia entre el punto A y donde se ubica la línea de acción de esa fuerza de un valor de 11/3 en metros. Claro, porque la idea es que si todo mide 5, entonces si aquí tengo 4/3 desde la base, me falta para llegar a 5 11/3, teniendo en cuenta que si yo sumo 11/3 más 4/3 son términos homogéneos, esto me dará 3 más 15 acá arriba, ¿no? Entonces este 15 entre 3 es 5, que es lo que se acaba de ejemplificar ahí. Bien, es claro que nuestro cálculo para la fuerza hidrostática no es más que multiplicar el peso específico del fluido por HC por el área, donde el HC es la distancia que hay desde la superficie libre hasta el centro de la figura. Aquí nos hablan de que es rectangular, o sea que si pues usted se imagina que esta es la placa que sostiene a todo el fluido, en la posición de la altura, nuestro valor de interés sería entonces este de aquí, todo lo que hay de aquí a acá. Entonces a esto hay que llamarlo YS, que no es más que la mitad de la altura. Hay que tener en cuenta algo. No nos podemos concentrar directamente en toda la placa, sino en la condición que se refiere a la presencia del fluido en contacto con toda esta superficie de aquí. En ese sentido, entonces no tendríamos que utilizar como referencia a 5 metros para poder definir la altura de esa placa, sino lo que se encuentra mojado. Si yo aquí hago de pronto, borro aquí un momentico por un instante esto, veamos que aquí se repite nuevamente. Si la altura es 4 de esa superficie mojada, entonces el HC no es 5 entre 2, sino 4 metros, que es lo que se está mojando, entre la altura en 2. 4 entre 2 son 2 metros, como tal. Y el área, bueno, sería entonces nuevamente el mismo concepto, lo que está en contacto por su ancho. Entonces tendríamos aquí 4 metros por 5 metros, aquí multiplicando, y esto pues en área me daría 20 metros cuadrados. El peso específico del fluido, dado que no nos especifican de pronto una temperatura como tal, vamos a adoptar lo que sea 9.81 kN por metro cúbico. Entonces, siendo así las cosas, la fuerza hidrostática será igual, fuerza hidrostática se escribe, es una F, no el símbolo del peso específico, será igual ahora sí, entonces a multiplicar 9.81 kN por metro cúbico
por el HC, que aquí se mencionó que iba a ser igual entonces a la altura dividida entre 2, pero no la altura de toda la placa, sino la que se encuentra mojada. Entonces aquí tendríamos 2 metros. Todo esto multiplicado por el área de contacto, que serían 20 metros adicionales. 20 metros cuadrados, ¿no? Entonces al hacer esta operación nos queda entonces que la fuerza es aproximadamente igual a 392.4 kilonewtons. Sin embargo, el problema no acaba aquí. Nuestro objetivo aquí es determinar este apoyo, cuánto vale. Entonces, para no hacer, digamos que toda la construcción de las ecuaciones de equilibrio de cuerpo rígido sobre este problema, solamente enfoquémonos en una ecuación que puede ser la de momentos. Como estoy interesado en calcular esta fuerza aquí en B y pues necesito un punto de apoyo, yo recomiendo que coloquemos este de acá. De esa manera pues conozco esta, no conozco esta y con el equilibrio de momentos puede ser definida pues esta última que desconozco como su magnitud. Entonces, haciendo equilibrio de momentos con respecto al punto A, de forma tal que en el equilibrio sea igual a 0 positivo contra las manecillas del reloj, notemos lo siguiente. Bx, que es este momento, haría esta fuerza con respecto a este brazo, está distanciada con respecto al punto A en una distancia de 5 metros, ¿no? Pero este momento que crea este Bx lo haría en este sentido. Con respecto a este brazo de rotación, él lo haría así. Entonces, si se dan cuenta, este giro coincide con el giro de las manecillas del reloj. Imaginen que este es un reloj como tal. Entonces, el giro convencional sería así, ¿no? Entonces, aquí está el 3, el 6, el 9 y el 2. Entonces, como este giro coincide con este que aparentemente tiene un reloj, aquí entonces, como es contrario a lo que convencionalmente se da auto positivo, aquí vamos a colocar un signo negativo. Siguiendo entonces por esa misma línea, vemos que nos queda única y exclusivamente la fuerza en H. Voy a borrar por un instante este giro para darles a entender lo que pues produciría como rotación esta fuerza H con respecto al punto A. Fíjese que en este caso la rotación con respecto a de H, su línea de acción haría de que todo este cuerpo girara de esta manera. Este giro es contrario al que tiene convencionalmente las manecillas del reloj. Coinciden, ¿no? Van hacia, digamos que subiendo. Entonces en ese caso, como concuerda con lo que hemos trabajado con respecto al marco de referencia de que es positivo o negativo en este tema de rotación, aquí colocamos un signo positivo. Entonces tendríamos acá que FH multiplicado por 11 tercios de metros son iguales todo esto multiplicado y sumado a 0. Fácilmente puedo despejar aquí a Bx pasando pues toda esta parte para este lado de la ecuación y me quedaría entonces que el valor de Bx como respuesta sería igual a multiplicar a FH por una relación de altura, bueno, o de brazos, ¿no? O de longitudes. Entonces aquí tendríamos a 11 tercios, que sería el numerador, en metros, dividido todo entre 5 metros. Estos metros se cancelarían unos con otros, tanto este como este. Y nos quedaría aquí, entonces, que FH multiplicado por la respuesta, que puede ser de aquí también simplificada, entre este número y este de acá. Entonces me quedaría aquí 11 entre 15. Al resolver entonces esta parte de la ecuación, nos queda que FH como 392.4 kilonewtons multiplicado por la relación 11/15 es aproximadamente igual a 287.76 kilonewtons. De esta manera resolvemos este problema relacionado al cálculo de fuerzas provocadas por superficies sumergidas de forma vertical cuando están siendo impactadas por fluidos en estado de reposo. No olvides suscribirte y darle like.